Soy yo el acusado quien tendría que juzgaros. Comentarios de las actas del magisterio que condenan los errores modernos por Monseñor Marcel Lefebvre. Segunda parte, documentos pontificios sobre el liberalismo. Capítulo 11. Notre Charge Apostolique. San Pío X, 25 de agosto de 1910, a los obispos de Francia sobre le sillon. En una carta dirigida a los obispos de Francia el 25 de agosto de 1910, el Papa San Pío X condenó le sillon. Le sillon, el surco, era el nombre de este movimiento social. Esta asociación nació en suelo francés y por eso el Papa se dirige a los obispos y arzobispos de Francia. Sabemos que le sillon fue fundado por Marc Sangnier, precursor de lo que más tarde fue la Acción Católica. Aunque como persona privada era buen católico, sostenía ideas que sencillamente se aproximaron poco a poco a las ideas liberales y masónicas, ni más ni menos. Además, el mismo Papa hace alusión a esto. En su origen, le sillon era un movimiento sentimental de estudiantes. Marc Sangnier visitaba colegios y universidades en donde pronunciaba discursos fogosos. Orador brillante y muy sentimental, levantaba un entusiasmo extraordinario entre sus oyentes, pero se descubrió que era peligroso porque preconizaba una especie de concepto falso de la caridad, como explica muy bien el Papa. Al principio, los mismos obispos se mostraron más bien favorables a este movimiento porque sus afiliados eran católicos que manifestaban el deseo de extender el reinado social de nuestro Señor, de desarrollar la Iglesia y de renovar el cristianismo. Pero poco a poco se desvió completamente y el Papa tuvo que intervenir severamente y sin más condenó le sillon. Con todo, Marc Sangnier se sometió, pero las ideas de le sillon siguieron siendo muy tenaces, y se puede decir que una gran parte de los arzobispos y obispos franceses, e incluso de los cardenales como Gerlier y Liénard, y otros que vivían todavía hace poco, quedaron marcados profundamente por las ideas que propagó este movimiento y que los habían influenciado cuando, siendo jóvenes, frecuentaban los colegios o las universidades. El cardenal Gerlier, por ejemplo, fue uno de los que dieron gran apoyo a las ideas de le sillon en la diócesis de Lyon, donde fue nombrado arzobispo en 1937. Finalmente, este movimiento causó estragos considerables que se manifestaron más tarde y aún en nuestros días. Ya que en la descripción que hace de ese movimiento vemos de modo increíble y extraordinario las ideas que se propagan ahora, esta carta de San Pío X es aún mucho más interesante. Ya en esa época, el Papa se refería a las personas que se llaman católicas, pero que se han desviado completamente. Se abren comillas. Nuestro cargo apostólico nos obliga a vigilar por la pureza de la fe y por la integridad de la disciplina católica, a preservar a los fieles de los peligros del error y del mal, sobre todo cuando el error y el mal les son presentados con un lenguaje atrayente que, ocultando la vaguedad de las ideas y el equívoco de las expresiones bajo el ardor del sentimiento y la sonoridad de las palabras, puede encender los corazones en favor de causas seductoras pero funestas. Tales han sido en otro tiempo las doctrinas de los llamados filósofos del siglo XVIII, las de la Revolución y las del liberalismo, tantas veces condenadas. Tales son también hoy día las teorías de le sillon que, bajo sus brillantes y generosas apariencias, faltan
con mucha frecuencia a la claridad, a la lógica y a la verdad, y bajo este aspecto no realzan el genio católico y francés. Se cierran comillas. Es un pequeño halago a los franceses para poder combatir con más fuerza las ideas de los Sillón. Los buenos tiempos de los Sillón. Se abren comillas. Hemos dudado mucho tiempo, venerables hermanos, decir públicamente y solemnemente nuestro pensamiento sobre los Sillón. Ha sido necesario que vuestras preocupaciones vinieran a unirse a las nuestras para decidirnos a hacerlo, porque amamos a la valerosa juventud enrolada bajo la bandera de los Sillón y la juzgamos digna, en muchos aspectos, de elogio y de admiración. Amamos a sus jefes, en quienes nos reconocemos gustosamente almas elevadas, superiores a las pasiones vulgares y animadas del más noble entusiasmo por el bien. Vosotros mismos los habéis visto, venerables hermanos, penetrados de un sentimiento muy vivo de la fraternidad humana, marchar al frente de los que trabajan y sufren para ayudarlos, sostenidos en su entrega por su amor a Jesucristo y la práctica ejemplar de la religión. Era el día siguiente de la memorable encíclica de nuestro predecesor de feliz memoria, León XIII, sobre la situación de los obreros. La Iglesia, por boca de su pastor supremo, había derramado sobre los humildes y los pequeños todas las ternuras de su corazón materno y parecía llamar con sus deseos a campeones cada día más numerosos de la restauración del orden y de la justicia en nuestra sociedad perturbada. ¿No venían los fundadores de los Sillón en el momento oportuno a poner a su servicio tropas jóvenes y creyentes para la realización de sus deseos y de sus esperanzas? De hecho, los Sillón levantó entre las clases obreras el estandarte de Jesucristo. Eran los buenos tiempos de los Sillón. Es su lado positivo que explica los alientos y las aprobaciones que le han concedido el episcopado y la Santa Sede, hasta el punto de que este fervor religioso ha podido velar el verdadero carácter del movimiento sillonista. Se cierran comillas. Manifestaciones de tendencias inquietantes. Se abren comillas. Porque hay que decirlo, venerables hermanos, nuestras esperanzas se han visto en gran parte defraudadas. Vino un día en que el Sillón acusó, para los ojos clarividentes, tendencias inquietantes. Los Sillón se desviaba. ¿Podía ser de otro modo? Sus fundadores, jóvenes, entusiastas y llenos de confianza en sí mismos, no estaban suficientemente equipados de ciencia histórica, de sana filosofía y de sólida teología para afrontar sin peligro los difíciles problemas sociales hacia los que eran arrastrados por su actividad y su corazón, y para precaverse en el terreno de la doctrina y de la obediencia contra las infiltraciones liberales y protestantes. Se cierran comillas. Podría decirse que durante e incluso antes del concilio se produjo algo parecido. Todos esos liberales son, por supuesto, también católicos. Se ven sacerdotes, obispos y hasta cardenales llenos de buenos sentimientos y deseos que preconizan la unión con todas las religiones e ideólogos. Que ya no haya discusiones, dicen, ni discordias ni luchas. La paz, la paz. Ese lenguaje parece muy noble, pero no son más que palabras vanas.
En nuestra época hay que mostrar una gran caridad, favorecer la unidad de la humanidad, etcétera, etcétera. Lo que les falta a todos esos ideólogos es lo que decía San Pío X, es decir, la ciencia histórica, la sana filosofía y la sólida teología. La ciencia histórica, la sana filosofía y la sólida teología. Se han dejado embaucar por ideales que los alejan de la Iglesia. No han sabido resistir a los errores liberales y protestantes. Se abren comillas. Los consejos no les faltaron, escribe el Papa. Tras los consejos vinieron las amonestaciones, pero hemos tenido el dolor de ver que tanto los avisos como las amonestaciones resbalaban sobre sus almas esquivas y quedaban sin resultado. Se cierran comillas. La descripción que hace el Papa es interesante. Se abren comillas. Resbalaban sobre sus almas esquivas y quedaban sin resultado. Se cierran comillas. Es lo mismo que sucede actualmente con los católicos liberales. Por más que se les expone la verdad y se les hace ver la realidad, no hay nada que hacer. Hace 5 años que discutimos con los liberales que están en Roma y los ponemos ante la verdad. No responden a nuestras preguntas ni a los problemas que les planteamos. Se escamotean. Todo lo que podemos decirles corre como el agua sobre las plumas del pato. Corre pero no cala. Y siempre repiten lo mismo. Sumisión, sumisión. ¿Pero sumisión a qué? La situación se ha invertido con relación a la que conoció San Pío X, porque ahora son los liberales los que ocupan Roma. Ahora son ellos los que quieren imponer sus ideas y son los tradicionalistas los que parecen desobedientes a la Iglesia, siendo que ellos son los primeros que desobedecen. Podemos decir que esas personas son sillonistas. Lo que creen, dicen y practican es exactamente todo lo que San Pío X denunció con clarividencia sobre los sillón. Se abren comillas. Nos somos deudores de la verdad a nuestros queridos hijos de los sillón, a quienes un ardor generoso ha puesto en un camino tan falso como peligroso. Somos deudores a un gran número de seminaristas y de sacerdotes. Se cierran comillas. Los que ahora son obispos y cardenales y que tuvieron gran influencia en el concilio eran seminaristas precisamente en ese momento. El cardenal Gerlier, el cardenal Lienard, y eso solo para hablar de los franceses. Se abren comillas. Que el sillón ha sustituido, si no a la autoridad, sí al menos a la dirección y a la influencia de sus obispos. Somos deudores finalmente a la Iglesia en la que el sillón siembra la división y cuyos intereses compromete. Se cierran comillas. Luego el Papa define algunos puntos de la doctrina sillonista que condena. Se abren comillas. En primer lugar, conviene notar severamente la pretensión de Le Sillon de subtraerse a la dirección de la autoridad eclesiástica. Se cierran comillas. En segundo lugar, Le Sillon, se abren comillas, impulsado por un amor mal entendido a los débiles, ha incurrido en el error. Se cierran comillas. Y en tercer lugar, se abren comillas, tienen una concepción especial de la dignidad humana, pero esta dignidad la entiende a la manera de algunos filósofos, de los que la Iglesia está lejos de tener que alabarse. Se cierran comillas. Primer error: independencia de la autoridad. El Papa da su juicio sobre las diferentes tendencias de Le Sillon, entre las que, en primer lugar,
está la de sustraerse a la autoridad eclesiástica. Se abren comillas. Los jefes de los sillón, en efecto, alegan que se desenvuelven sobre un terreno que no es el de la Iglesia, que no persiguen más que intereses del orden temporal y no del orden espiritual. Se cierran comillas. Buscan el bien de los pobres, de los obreros, el bienestar social. Se abren comillas. Que el sillonista es sencillamente un católico consagrado a la causa de las clases trabajadoras, a las obras democráticas, bebiendo en las prácticas de su fe la energía de su consagración, que ni más ni menos que los artesanos, los trabajadores, los economistas y los políticos católicos, permanece sometido a las reglas de la moral comunes a todos, sin separarse ni más ni menos que ellos, de un modo especial, de la autoridad eclesiástica. Facilísima es la contestación a estos subterfugios. ¿A quién se hará creer que los sillonistas católicos, que los sacerdotes y seminaristas alistados en sus filas, no tienen en su actividad social más fin que los intereses temporales de las clases obreras? Afirmar de ellos tal cosa creemos que sería hacerles agravio. La verdad es que los jefes de los sillón se proclaman idealistas irreductibles, que quieren levantar las clases trabajadoras levantando primero la conciencia humana, que tienen una doctrina social propia y principios filosóficos religiosos propios para reorganizar la sociedad con un plan nuevo, que se han formado un concepto especial de la dignidad humana, de la libertad, de la justicia y de la fraternidad y que, para justificar sus sueños sociales, apelan al Evangelio interpretado a su modo y, lo que es más grave todavía, a un Cristo desfigurado y disminuido. Además, enseñan estas ideas en sus círculos de estudios, las inculcan a sus compañeros y las trasladan a sus obras. Son, por tanto, verdaderos profesores de moral social, cívica y religiosa, y cualesquiera que sean las modificaciones que quieran introducir en la organización del movimiento sillonista, tenemos el derecho de decir que el fin de Le Sillon, su carácter, su acción, pertenecen al dominio de la moral, que es el dominio propio de la Iglesia, y que, por consiguiente, se alucinan los sillonistas cuando creen obrar en un terreno en cuyos linderos expiran los derechos del poder doctrinal y directivo de la autoridad eclesiástica. Se cierran comillas. Evidentemente, no se puede tratar de la justicia sin caer en el terreno de la moral y de éste al de la Iglesia. Segundo error. Amor malentendido de los pobres. Se abren comillas. Lo hemos dicho ya. Le Sillon, impulsado por un amor malentendido a los débiles, ha incurrido en el error. Se cierran comillas. Todo esto es el caso de hoy. La teología de la liberación, por ejemplo, se basa supuestamente en el amor a los pobres, al tercer mundo, a los que sufren hambre. Hay que liberarlos, son esclavos. ¿De qué clase de liberación se trata? ¿Qué tratan de hacer para aliviar las miserias de esa gente? Se abren comillas. En efecto, Le Sillon se propone la exaltación y la regeneración de la clase obrera. Se cierran comillas. En aquel entonces, las clases obreras eran la preocupación. Hubo la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII. Ahora se refieren sobre todo a las poblaciones rurales y del tercer mundo. Quieren dedicarse a levantar y regenerar a los campesinos de Sudamérica. Eso se vio cuando Pablo VI fue a Colombia. Quiso a fuerzas tener un encuentro con los campesinos
sin que hubiera ningún representante del poder civil ni autoridad alguna, y por supuesto, sin que hubiera ningún terrateniente. Se fue un poco a las afueras de Bogotá, en donde todos esos supuestos dirigentes de los movimientos sociales y de la teología de la liberación los habían reunido. Pablo VI los visitó para animarlos en sus reivindicaciones y en su espíritu de rebelión contra los que los oprimen. La teología de la liberación es algo muy grave, porque es poner en el corazón de esas personas el vicio de la codicia, cuando no lo sienten de manera alguna. Si se les preguntara individualmente, la mayor parte de ellos no sienten esta idea de lucha, como tampoco la de robar a su prójimo porque tiene más que ellos. Tienen sencillamente sus pequeñas plantaciones de café y su agricultura, venden sus productos y algunos animales de crianza. Es verdad que viven pobremente en casas modestas y muy sencillas. Son personas felices y que generalmente tienen 8, 10 o 15 hijos. Hay niños en todas partes, en la casa, en los campos, en las cañas de azúcar y en las plantaciones de café. Esa gente no se siente movida por las ideas que se les atribuyen y que se les quiere inspirar, es decir, que están descontentos porque son pobres. No, se trata de hacer que no estén contentos y de introducir en las almas de esa gente sencilla que no piensa en eso un espíritu de revolución. Si estáis en la miseria es por culpa de los que tienen mucho dinero, es la culpa del gobierno. Se les quiere convertir en revolucionarios, es horrible. Por esto procuran reunirlos y darles la impresión de la que la Iglesia está con ellos. Esa pobre gente que está en la miseria tiene que reclamar la justicia social y si no puede de otro modo, que sea por la fuerza. Es espantoso. El resultado es que los llevan a alistarse como guerrilleros que ponen a todo el país a sangre y fuego, y esa gente sencilla, los campesinos, se vuelven aún más desdichados. Cuando los guerrilleros llegan a sus modestas viviendas, los saquean y les quitan todo porque tienen necesidad de comida y de dinero, y de ese modo la gente del campo se ve reducida realmente a la miseria. Así es como se pretende liberarlos. Es una locura criminal y pura maldad. El espíritu que anima a esos supuestos libertadores es diabólico. Yo tuve oportunidad de ver a los campesinos, tanto en Colombia como en Perú, cuando visitaba a nuestros sacerdotes misioneros que estaban entre esa gente sencilla. Es verdad que eran pobres, pero no manifestaban ningún rencor ni odio contra los demás. Vivían sencillamente pero felices. Sin duda, los gobiernos deberían hacer todo lo posible para elevar su nivel de vida y facilitarles la adquisición de pequeñas propiedades para que continúen en el campo, cultivando sus terrenos y logren que se les compren sus productos a precio razonable. En lugar de esta política, son atraídos a la ciudad, donde van a verse entre enormes aglomeraciones y en donde serán aún más desdichados que cuando vivían en el campo y disponían de algunos bienes. Así se convierten en gente desposeída y a la que se les llama realmente proletarios. Se agrupan masivamente alrededor de las ciudades en las chabolas que se llaman favelas y constituyen finalmente un peligro porque agrupados como están, es fácil sembrar en ellos el fuego de la revolución. Reunidos de ese modo, pueden provocar auténticas revoluciones. En Sudamérica, esas ciudades se han vuelto expansivas y enormes, y la tercera parte de la población del país se concentra en ellas. Tienen millones de habitantes y siguen llegando más porque sin duda no se hacen bastantes esfuerzos para sostener la agricultura. Hay además una especie de atractivo hacia la ciudad que les fascina.
Si alguno logra encontrar un trabajo y recibir un pequeño salario, enseguida compra ropa buena, una cámara, un sombrero, y esa es toda su fortuna. Y cuando vuelve a su casa, se lo enseña a sus hermanos y hermanas, que lo miran con los ojos abiertos. Vuelves de la ciudad. ¿Qué es la ciudad? ¿Cómo es? Y todos los que se habían quedado en el campo tienen ganas de ir y seguir al que gana un poco de dinero y puede vestirse un poco mejor que ellos. La única idea que tienen es la de irse con los que les cuentan lo que se ve en la ciudad. Televisión, revistas, las maravillas de la ciudad. Ese atractivo de la ciudad es realmente espantoso. Así, seducidos por lo que se imaginan, se van también a la ciudad, donde la mayor parte no encuentra trabajo y así caen en un estado de mucha miseria o viven pegados a uno o dos que trabajan y que reciben un salario más o menos conveniente y todos viven de ello. Los que rodean a esos pobres que trabajan son 15 o 20 y no pueden arreglárselas de otro modo. Es mi sobrino, es mi primo, es mi hermano o hermana y tengo que alimentarlos. Todo el salario se va en eso. No logran ahorrar nada, lo cual plantea problemas muy, muy difíciles. También eso está hecho a propósito. Se proletariza a la gente. Ya no tienen nada y el hombre que no tiene nada está maduro para la revolución. En cambio, el que tiene una pequeña propiedad, aunque no represente mucho, que tiene por lo menos su casa, algunos árboles de cacao y de plátanos y algunas cañas de azúcar, puede vivir de su terreno y está apegado a la tierra y al lugar en que está. No tiene deseos de hacer una revolución y por lo menos puede vivir. Mientras que los que están en la ciudad y no tienen nada, ¿qué hacen todo el día? O van a robar o van a vagar y se convierten en presa de todos los vicios. Es evidente que hay un profundo malestar, pero el peligro está en infundir la rebelión en todas esas pobres almas en lugar de darles un trabajo, una propiedad y ayudarles a soportar sus dificultades. Los ponen en tales condiciones que conscientemente los convierten en gente rebelde, mientras que si, al contrario, con los bienes espirituales se les diera un equilibrio interior, ya no estarían en el mismo estado de espíritu. Estas reflexiones y ejemplos que he citado, porque yo mismo los pude observar, no nos alejan de los motivos que llevaron al Papa San Pío X a condenar los sillón, sino al contrario, pues él había medido bien los peligros de las falsas concepciones de la vida social que proponía este movimiento.